Saludamos hoy a María Alejandra Vaquero. María Alejandra es representante estudiantil de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Fue candidata al Consejo Superior de esta universidad y es estudiante de arquitectura. María Alejandra, buen día y gracias por aceptar esta invitación para que conversemos sobre lo que sucede con la movilización social en Colombia y los jóvenes. Claro que sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Pues feliz de estar acá y de haber recibido la invitación. Pues espero pueda ser de gran ayuda para un poco contarles lo que ha venido sucediendo en este tiempo, en este estallido social que se presentó más o menos desde el 28 de abril. Antes de iniciar la conversación, María Alejandra, yo quiero mencionar algunos elementos que nos dan contexto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a Colombia del 8 al 10 de junio y se reunió con el gobierno, se reunió con organizaciones de la sociedad civil, se reunió también con víctimas de la violencia policial que se ha producido en el marco del paro nacional. Temblores ONG lleva un cuidadoso registro de todos los hechos de violencia y ha podido verificar del 28 de abril al 16 de junio 4.285 hechos de violencia cometidos presuntamente por la fuerza pública. El Comité Nacional del Paro y el gobierno no llegaron a ningún acuerdo y el primero además anunció que suspendería temporalmente las movilizaciones. El gobierno, por su parte, a través de su ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció la modificación del decreto 003 de 2021 para establecer que no es manifestación pacífica aquella que implica bloqueos. Los jóvenes, que han sido los protagonistas de estas movilizaciones, siguen señalando que el Comité del Paro no lo representan y que por lo tanto las movilizaciones van a continuar. Y mientras tanto en Colombia nos levantamos y nos acostamos todos los días con hechos de horror. No olvidemos este nombre, Santiago Ochoa. La cabeza de Santiago Ochoa apareció días pasados en el municipio de Tuluá. Al parecer Santiago fue aprendido por el ESMAD y luego pues aparece decapitado. Y así otros hechos de horror y otros asesinatos. María Alejandra, quiero comenzar preguntándote acerca de qué implica ser joven hoy en día en un país como Colombia. Pues realmente creo que lo que hemos evidenciado, no solo desde este año, no solo desde el 28 de abril, sino incluso lo que fueron las movilizaciones y la protesta también que se dio en el marco del año 2019, incluso también en lo que fue el 2018, es una muestra de que uno, los estudiantes y los jóvenes en general, somos el futuro de este país, tenemos plena conciencia de ello. Eh, Tenemos una mirada crítica ante un gobierno que ha sido supremamente indolente ante las necesidades del pueblo colombiano. Y precisamente ante eso, el gobierno nacional ha decidido, a través de una política de Estado del enemigo interno, asesinar sistemáticamente a jóvenes en todo el país. No solo en este momento, sino desde hace ya varios años, sin contar obviamente las muertes de líderes y lideresas sociales que se han dado en el marco pues de lo que fue, lo que ha sido la implementación del proceso de paz, todo lo que ha sido este proceso, que, y líderes, bueno, sociales y ambientalistas, que no ha sido tampoco escuchado el llamado de que hay una crisis humanitaria, de que hay una crisis en relación a los derechos humanos y que el gobierno no ha querido responder por ella y tampoco se ha interesado por buscar las mejores herramientas o soluciones para poder suplir este problema. Hoy, ser joven en Colombia significa ser criminalizado, ser estigmatizado por tener un pensamiento distinto, por luchar por nuestros derechos,
por lo que necesitamos a futuro, ¿no? No solo la educación es un factor importante, pero no es lo único. Nosotros, incluso como movimiento estudiantil, lo que hicimos fue recoger eh, por lo que la comunidad o la sociedad en general se estaba moviendo en este momento en Colombia, y fue por una reforma tributaria que no permitía tener un acceso, por ejemplo, a la canasta familiar, incluso a los servicios públicos, de manera digna, real, ante un salario que no alcanza, ante un momento de desempleo también que ha alcanzado desde el año pasado altos índices, donde somos los jóvenes quienes realmente hemos estado en mayor medida afectados por este índice de desempleo, donde incluso somos las mujeres jóvenes las que también nos hemos visto afectadas, pero también donde hay una reforma o había una reforma a la salud que tampoco garantizaba ese derecho fundamental. Así no se contemple como tal en la Constitución, sigue siendo un derecho fundamental. Eh, y que a partir de eso, pues nosotros recogimos toda el llamado que se estaba haciendo en el momento, y por eso salimos a las calles. Por eso creo que hoy jóvenes que ni estudian ni trabajan están bloqueando también las calles, están haciendo sus barricadas, y creo que son ejercicios de movilización totalmente legítimos y positivos, en la medida en que están diciendo, aquí estamos, resistimos, no vamos a permitir que este gobierno nos siga asesinando. Y otra cosa que se ha presentado mucho en el marco de este 28 de abril y que viene desde años anteriores también, obviamente, son las capturas arbitrarias y los falsos positivos judiciales. Nosotros en la Universidad Nacional hemos tenido experiencias de jóvenes, de estudiantes, eh, que han sido criminalizados y pasados como terroristas, y que a partir de eso se les ha abierto pues un proceso, y algunos de ellos están en libertad, pero es una libertad que que es condicionada, ¿no? Porque al final van a seguir las investigaciones, van a tener que seguir en el proceso del juzgado, de mirar si sí es cierto, si no es cierto, ¿cierto? De tener una permanente preocupación por su vida. Entonces, esto también es muy grave, ¿no? Ser joven en Colombia, no solo hoy, sino desde siempre, ha sido supremamente difícil para nosotros poder tener esa conciencia crítica y poder eh, transformar este país, que es lo que finalmente nosotros y nosotras queremos. María Alejandra, en efecto, tú has mencionado pues todas las razones por las cuales los jóvenes siguen saliendo a las calles, ¿sí? Yo hace un par de días veía un breve video de la Deutsche Welle. Estaban entrevistando a uno de los pelados de la primera línea, si no estoy mal, acá en Bogotá, en el Portal de las Américas, y él decía, y acá me permito citarlo, en las filas hay personas con unas capacidades tan impresionantes, hay artistas, hay escritores, hay personas con muchos sueños, pero ¿qué pasa? En este país nos ahogan y no nos dejan surgir. Y esta última frase, en Colombia no nos dejan surgir, es que es muy difícil surgir en Colombia, yo ya la he escuchado en varios pelados. Razones hay, motivos hay para que la movilización siga, para que la movilización no pare, para que el paro no pare. Y justo ahora quiero preguntarte por eso. Eh, Hay en efecto unas grandes divisiones entre el Comité Nacional del Paro y entre los pelados que siguen saliendo. Sí, insistentemente ellos, estos últimos, han mencionado, afirmado que el Comité del Paro no lo representa. ¿Qué va a pasar con la movilización ahora que pues, el Comité Nacional del Paro salió a decir que se iban a suspender las movilizaciones? ¿Qué va a pasar con la movilización social? ¿Qué va a seguir pasando con las asambleas populares, por ejemplo? Yo creo que, bueno, la historia de Colombia pues se ha visto marcada mucho por las divisiones, ¿no? Em, y a partir de eso, pues también es importante como mencionar que dentro de lo que es el Comité Nacional de Paro también hay divisiones internas. ¿M? Eh, de hecho,
el anuncio es realizado por un sector del Comité Nacional de Paro, no por todo el Comité Nacional de Paro. Sin embargo, este sector pues aprovecha el momento y pues sale diciendo que fue todo el Comité Nacional de Paro, lo cual trae pues serios problemas de legitimidad, ¿no? Ya venían con esos problemas desde el año 2019, pero se agudizan en este punto. Era lo suficientemente amplio y los como hoy no contenía a todas las diversidades y sectores que necesitábamos como negociadores o interlocutores para lo que estábamos solicitando. Nosotros pusimos como estudiantes, y creo yo también como jóvenes, pusimos unos mínimos para iniciar una negociación. Esos mínimos es no nos maten, ¿sí? O sea, es así de sencillo, o sea, es como, sí, aparte de la no criminalización de los territorios, aparte del reconocimiento y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el marco, pues, del paro nacional en relación a la violación sistemática de los derechos humanos, bueno, etcétera. Pero en general era eso. Sin embargo, creo que ha habido, pues, una falta de escucha por parte de algunos sectores que están allí y que eso ha potenciado que se dé muchísimo más la división entre los jóvenes que estamos en las calles, que estamos movilizándonos, aquellos que están bloqueando, aquellos que están también como luchando en confrontación directa con la fuerza pública y pues ellos, el Comité Nacional de Paro, que su composición no es eh, juvenil, totalmente juvenil, solo una parte, un sector lo es. Y eso pues trae serios problemas porque se entiende los bloqueos, se entiende la movilización como simplemente algo pasional, pero no como algo real, ¿sí? Que está pasando en términos de unas necesidades concretas, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar digamos, con esto? Las movilizaciones no van a parar porque el Comité Nacional de Paro diga las movilizaciones van a, o un sector del Comité Nacional de Paro digo, va a parar. Las movilizaciones probablemente van a seguir. Hay un desgaste, eso hay que no, pues, evidenciarlo, hay un desgaste de la movilización ya. Ahorita las universidades están exigiendo volver a clases, estamos pues en una pelea por el tema de la modificación de los calendarios académicos y las garantías académicas, lo cual incluso en la Universidad Nacional se dijo simplemente volvemos y ya, ¿sí? O sea, puede que haya habido intentos de interlocutar, pero era evidente pues que sí se quería imponer pues una sola postura y pues al final se hizo de manera unilateral. Entonces, ahorita también el desgaste radica en que pues como estudiantes de universidades públicas que también nos hemos movilizado, pues no vamos a tener seguramente el tiempo ni las garantías para movilizarnos para la protesta, que es lo que siempre le hemos pedido a la universidad. ¿Sí? Entonces nos obligan a volver a clases, como porque sí, nos amenazan con suspensiones de semestres, etcétera, y a partir de eso, pues va a haber un sector que se va a ver en menor medida en las calles, en el entendido de que tienen que responder también pues a sus obligaciones al estudio, pues lo normal. Y seguramente pues los jóvenes que siguen en primera línea seguirán en primera línea. Ahora hay una preocupación en relación a esto y es pues todo el tema de las investigaciones, de levantamiento de cargos, bueno, todo esto que seguramente se va a realizar también en el marco de lo que tú en un inicio decías y que es sumamente preocupante y que pues habrá que en términos de derechos humanos pues acompañar y hacer un seguimiento muy riguroso a lo que va a ser, lo que va a venir de aquí en adelante para ellos y ellas. Eh, y bueno, y para todos, porque realmente uno no sabe cuándo va a calar ahí, o sea, es como el azar pareciera ser. Em, y pues realmente el problema, creo yo, bueno, se han dado diferentes expresiones, se dio hace como 15 días la Asamblea Nacional Popular, que fue un espacio de convergencia de varios sectores que ayudó un poco a, mm,
simplificar un poco esas banderas o reivindicaciones que se tienen, que no son distintas tampoco tan diferentes a lo que hoy tiene el pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro. Sí se diferencia, por ejemplo, en lo que ha venido siendo la reforma estructural a la policía, que nosotros creemos que es algo que tenemos allí. Se han dado otras expresiones como el encuentro distrital de instituciones de educación superior, que fue acá en Bogotá, pues fue obviamente universidades del distrito, que eso también permite sacar unas exigencias pues condensadas del sector educativo y que eso también nos permite poder avanzar un poco en ese aspecto. Entonces creo que los sectores nos estamos encontrando, estamos diciendo esto es lo que necesitamos, el problema realmente surge alrededor de la representatividad. Y es pues porque el gobierno avala el Comité Nacional de Paro como interlocutor. Entonces, a lo que realmente nos ha puesto en vilo como de cómo continuar, cómo lograr que esas exigencias se cumplan, es bueno, cómo hacemos con el tema de la representatividad, que fue desde el inicio de este paro algo que chocó completamente y que el Comité Nacional de Paro, pues ante esas decisiones, ¿cierto? Pues no ayuda a que pueda haber una síntesis, a que pueda recogerse, a que pueda abrirse, ¿cierto? Sino que al contrario lo que se ha hecho es cerrar. Entonces tenemos un problema pues también alrededor de la participación, de la democracia y cómo ellos incluso ese sector también lo entiende y que ha sido sumamente problemático para lograr condensar en algo específico en términos ya de una negociación con el gobierno nacional. Y lo otro es que el gobierno nacional tampoco ha dado su brazo a torcer, ¿no? Nos siguen matando diariamente, siguen habiendo torturas, siguen habiendo asesinatos, siguen habiendo agresiones oculares, siguen habiendo capturas arbitrarias. Entonces, tampoco estamos dispuestos pues a negociar con un gobierno asesino. No podemos, ¿sí? No es coherente hacerlo, pues porque si así es nomás, sin habernos sentado a negociar, ¿cómo será cuando nos sentemos a negociar con las reivindicaciones propias que tenemos? Ahorita se han hecho también otras iniciativas, como por ejemplo recoger lo que como ciudadanía creemos que hay que cambiar de lo que ha sido la reforma estructural a la policía. Entonces eso también, digamos, nos da tiempo, entre comillas, de poder generar propuesta sobre esos cambios que necesitamos, ¿no? Otra cosa es el desmonte del SMAT como movimiento estudiantil y como movimiento social y popular. El desmonte del SMAT hoy es fundamental, es necesario para también cualquier tipo de negociación, porque pues al final son ellos los que han asesinado pues a muchos compañeros y compañeras en el marco de las movilizaciones. María Alejandra, retomando ahora el tema de la matrícula cero, es un hecho que cada vez menos jóvenes tienen acceso a la educación superior y que cuando logran acceder, aquellos que logran acceder, la tasa de deserción es casi de un 50%. ¿Qué mensaje le sigue enviando la clase dirigente, la institucionalidad a los jóvenes al no aprobar, digamos, esto que había mencionado Duque de matrícula cero para estratos 1, 2 y 3? Allí hay que aclarar algo y es que en efecto pues hubieron muchas confusiones al momento de hablar de matrícula cero. Lo que se hundió en la Comisión Sexta fue el proyecto de ley presentado por la bancada de oposición. Lo que anuncia el gobierno nacional de matrícula cero focalizada para estratos 1, 2 y 3 continúa. Ahora, tienen sus diferencias y a partir de eso pues tienen los contras y los pros. Uno de ellos es que, bueno, el anuncio del gobierno nacional es focalizado, ¿no? Específicamente para estratos 1, 2 y 3. El gobierno nacional no indica específicamente de dónde van a salir los fondos. Y esto es muy problemático. Solo dice que se van a incluir más fondos al Fondo de Solidario por la Educación, que fue creado por el decreto 662 del 2020. Solo dice que se van a incluir más fondos allí, pero no dice de dónde va a salir la plata, ni exactamente cuánto va a ser, o simplemente se dan estimados, pero no hay un rubro claro.
Y esto es problemático porque lo que vimos que sucedió el año pasado durante el 2020 con los campamentos por la matrícula cero que se dieron, que incluso la Universidad Nacional también tuvo su campamento y su huelga de hambre también por la lucha de matrícula cero. Lo que ocurrió fue que a través de los entes territoriales, o sea, quienes aseguraron la matrícula cero en muchas de las regiones y universidades del país, fueron las entidades territoriales y no el gobierno nacional. E incluso, como sucedió en la Universidad Nacional de Colombia, fue la propia universidad la que sacó parte de sus recursos para poder suplir la matrícula cero, no de manera universal, sino obviamente de manera focalizada. Esto pues es problemático porque lo que hemos visto en el marco de la pandemia es que se han recortado recursos a los entes territoriales eh, para incluso llevarlos a lo que es el Fondo de Mitigación de Emergencia. Y esto, pues, y no ha sido, digamos, cualquier cifra, sino han sido cifras muy, muy altas. Incluso esto lo que ha hecho es que el gobierno no responda fiscalmente por derechos como la salud y la educación, que pues es algo en lo que ellos tienen que tener y estar, ¿no? Entonces, es sumamente problemático la manera en la que el gobierno anuncia, porque es como una promesa completamente vacía, sin sustento, sin saber realmente dónde va a salir todo esto, y también pues eh, achacándole la responsabilidad a otros, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Ya lo que es el proyecto de ley eh, que presenta la bancada de oposición, que tras eso pues estaba Wilson Arias, Sanguino y Gustavo Bolívar. La propuesta era dar matrícula cero, 100% garantizada, a 620.000 estudiantes de pregrado y 44.000 de posgrado. Decir que pues la población de estudiantes de posgrado ha sido muy, muy afectada. De hecho, es porque son quienes en mayor medida tienen la, el- el- la matrícula más alta, ¿no? Y pues eso trae problemas pues también para acceso y para poder continuar, y muchos lo que les ha tocado optar es por tener créditos estudiantiles. Ah, otra cosa del anuncio del gobierno antes que se me olvide, eh, que el gobierno también lo que ha hecho es crear nuevas líneas de crédito. Entonces, no sabemos exactamente cuánto se va a realmente ir al fondo solidario, y lo que se hace, pues, en su lugar, pues también es crear nuevas líneas de crédito que potencien el endeudamiento de las familias colombianas, lo cual también es muy grave. Entonces, ya volviéndolo al proyecto de ley, eh, allí, pues ya lo que se hablaba era que para 620.000 estudiantes iba a ser para pregrado y 44.000 se iban a beneficiar de posgrado. Los recursos que salían de allí iban a ser recursos que iban del Fondo de Mitigación de Emergencia a el Fondo Solidario. O sea, allí se especificaba que la idea era que esto pudiera ir directamente a las universidades. ¿Mm? Sin embargo, pues lo que dice la Comisión Sexta es que no hay plata para hacer eso. ¿Mm? Y que el Fondo de Mitigación de Emergencia tiene eh, otras funciones. ¿Mm? Entonces es grave porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si se puede garantizar a muchos más estudiantes de los que el gobierno nacional ha garantizado, y se ve que hay una necesidad en cuanto a la deserción, hoy ha sido el 35% más o menos, eh, pues se puede aprobar como una política complementaria. ¿Mm? La idea era que fuera para el año 2021 y para el año 2022. Pero pues realmente lo que hay es una falta de voluntad política para aprobar cualquier cosa que no implique endeudamiento o que no sea pues o que sea para todos y todas. Entonces es muy problemático lo que se ha venido dando. Entonces hay diferencias, o sea, lo de matrícula cero sigue como lo tenía contemplado el gobierno nacional, con todo lo malo que tiene también eso, y lo que se hunde es el proyecto de ley de la bancada de oposición.
Gracias por esa aclaración, María Alejandra. Quiero preguntarte ahora, bueno, en este estallido social hemos tenido muchas pérdidas, sí, las pérdidas han sido enormes, 74 Ujú. muertos, la cifra crece semana a semana conforme también pasan los días, pero también ha habido ganancias, ¿sí? Viendo, digamos, la capacidad de organización que tienen los jóvenes, pues creo que a muchos de colombianos nos dejan asombrados y quiero preguntarte precisamente por cuáles han sido esas ganancias que ha dejado la movilización nacional en aquellos y aquellas que todavía se están movilizando. Bueno, yo creo que lo que se menciona en relación, por ejemplo, a tumbar una reforma tributaria, a tumbar también una reforma a la salud, a lograr matrícula cero, porque pues esto no fue algo que el gobierno nos regaló, sino que fue producto también de la movilización, así sea de manera focalizada y con los problemas que tiene. Em, el hecho de que pues también estuviéramos pidiendo pues la renuncia de Duque, así no se diera, y la renuncia también de ministros que han sido cómplices del asesinato sistemático que se ha venido dando en el país. Ha sido supremamente alentador, o sea, le ha dicho, creo yo, al pueblo colombiano que la movilización sí sirve y que la protesta social sí sirve. ¿M? De hecho, creo que hoy hay una conciencia distinta en términos de lo que necesitamos. He escuchado muchísimo, muchísimo decir, bueno, estamos exigiendo, estamos pidiendo que esto no sea, pero entonces empecemos a pedir que sí es. ¿M? Y eso cambia totalmente la manera en la que nosotros concebimos incluso tanto el poder como, como lo que entendemos que hay que hacer ahora, ¿no? Entonces ya sabemos que, claro, la movilización debe continuar para eh, crear una resistencia a que cosas que no están bien se sigan aprobando, pero ya hay una conciencia que está surgiendo y es, bueno, ahora es momento de que nosotros como sociedad planteemos una propuesta, planteemos soluciones ante estas problemáticas y creo que eso lo hemos venido haciendo, por lo menos en lo que ha sido la reforma estructural a la policía. Creo que los encuentros, las convergencias que se han tenido, las asambleas, bueno, todos estos ejercicios de participación democrática han servido también para decirnos, bueno, hay que hacer otra cosa, ¿sí? Y hay que ponerle el elemento transformador, digamos, con mayor profundidad a lo que ha sido pues la movilización social. Creo que eso es una ganancia inmensa que hoy tenemos y que pues no podemos dejar perder, ¿no? Y no podemos dejar a un lado. Si de pronto faltó el desmonte del ESMAD, o bueno, eso igual estamos todavía viéndolo, o faltó mayor, no sé, madurez en términos de lo que es la representatividad, o faltó, bueno, faltaron, hubieron errores, como siempre hay errores, siempre hay errores en el marco de un paro, de un estallido, sí, siempre se van a cometer y creo que nos queda también muchísimos aprendizajes de lo que ha venido siendo pues esta movilización y sobre todo que entendemos que no es algo que vino de repente, sino que es un proceso que se ha venido gestando desde el 2018, también ante un gobierno que ha sido incapaz de responder a una crisis eh, y que ha sido incapaz de gobernar. O sea, realmente creo que esa es otra cosa de la cual el pueblo colombiano se ha dado cuenta y es que estamos también ante un golpe a una parte de lo que hoy representa pues el poder en Colombia, que es pues Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez, lo que es el Centro Democrático. Creo que hay, hoy el pueblo colombiano se está cuestionando si este tipo de ideas de régimen, de gobierno, debe continuar. em, en Colombia y qué va a pasar también en el 2022, ¿no? Creo que también hay mucha expectativa sobre lo que podría ser el cambio de poder o de un poder distinto, bueno, no sé,
para el año 2022, que creo que también es un pensamiento que todos y todas pues tenemos allí, que tal vez no manifestamos en el entendido que hay muchos recelos con las propuestas que hay hasta el momento, pero que eh, igual hay que plantearse algo distinto, independientemente de, de quién sea, y eso creo que también nos genera eh, esperanza de alguna u otra manera a que las cosas cambien. María Alejandra, quiero que terminemos con una pregunta acerca bueno, ¿qué hemos perdido las otras generaciones? ¿Qué hemos perdido las generaciones que somos mayores? ¿Qué hemos perdido de vista hacia ustedes? ¿Sí? ¿Qué nos ha faltado allí a nosotros, a los que somos más viejos, frente a esto tan inspirador que están haciendo ustedes? Bueno, yo creo que los errores en las generaciones son normales a partir de unas condiciones propias, históricas, ¿no? Que se dan en el momento. Creo que haber vivido un régimen como lo fue el de Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Pues que a la generación actual es mucho más joven, pero que tienen esos rezagos de lo que fue eso. Haber vivido pues el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que fueron los paros agrarios, lo que ha sido también pues este gobierno, vivir un acuerdo de paz, marca también grandes diferencias a lo que fueron las generaciones anteriores. Creo que no se trata como de que faltó, sino de un momento que de pronto no permitía ese despertar, que no permitía reflexionar de maneras más conscientes en la generalidad, porque creo que igual hubo transformaciones, ¿no? Hubieron cambios que se dieron, hubo cambios que se dieron que también permiten, eh, por ejemplo, la firma de un acuerdo, ¿no? Que eso es, creo que un paso gigantesco para Colombia, a pesar de que también fue luchado, ¿no? Porque la firma del acuerdo también fue una cuestión de movilización social, o sea, no era algo que el gobierno quisiera tampoco aprobar, incluso las clases dirigentes que quisieran que se diera, ¿cierto? Porque la guerra es un negocio, era con lo que también se sostenían ellos y ellas. Entonces, eso también, digamos, genera, o sea, la oportunidad de tener o de concebir una terminación del conflicto de una parte eh, es importantísimo, ¿no? Entonces, creo que eso también, pues, genera conciencia, ¿no? Genera cambios, o sea, hablar hoy de paz no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier tema, y más como lo hemos venido hablando ahora, pues, no, obviamente no entendiéndolo como la ausencia del conflicto, pero sí por lo menos la ausencia de los asesinatos y las muertes que se dan en el marco de una guerra, ¿no? Pero que también pasa por mm, bueno, firmamos un acuerdo, pero igual nos siguen matando. Entonces ya no nos matan o ya no los matan a ellos en el monte, sino los matan en las ciudades, al frente de su casa, al frente de sus hijos. Entonces eso también genera golpes de conciencia muy importantes para esta generación y que creo que las redes sociales y el mundo virtual pues hoy ayuda muchísimo más a informar, a ver lo que está pasando en zonas donde antes no llegábamos. Eso también creo que es una ventaja y es una forma también de entender la realidad y el mundo distinta, ¿no? Entonces creo que hace parte de todo un contexto, ¿no? Tal vez antes pudo ser posible, pero de otra manera, tal vez no se logró. Hay cierta, igual hay comodidad, ¿no? En algunos sentidos, pues, de las generaciones, pues, pasadas, el tema de la violencia es algo que se ha procesado de manera muy equivocada, creo yo, y también ha sido muy traumático lo que se ha vivido con respecto a la violencia, y creo que eso también fue algo que las generaciones pasadas evitaron a toda costa, ¿no? Tener que generar choques en ese sentido y que hoy vemos que no, es que no hay otra
en este momento, ¿no? No hay, aparte de la movilización social pacífica, pues el bloqueo también representa, si se quiere decir, como violencia, ¿no? Podríamos decirlo así, a pesar de que se da en el marco más de una defensa, ¿cierto? De la fuerza pública, pues tirando gases, bueno, con los implementos que tienen. Eh, pero que sigue considerándose pues violento, ¿no? En el imaginario, y que eso también pues ya los jóvenes hoy no tienen miedo a eso porque pues igual los están matando así no hagan barricadas y no hagan bloqueos, entonces pues que es otra cosa, ¿no? O sea, que sería algo más ya, sí, ¿no? Ya hay una, o es ahora o cuándo, ¿no? Que eso también es un pensamiento pues recurrente, ¿no? Todo lo que hablamos de la educación, o sea, son personas que ni estudian ni trabajan, son jóvenes que ni estudian ni trabajan, o sea, son personas que son jóvenes que no tienen las oportunidades, que no tienen las condiciones para seguir adelante en su vida. Entonces, y que no solo les afecta, obviamente también, así yo esté estudiando, también voy a tener una afectación en esos términos, así me gradué, mi hermano tiene 2 carreras y no ha podido conseguir trabajo. Entonces, ha sido pues supremamente pues desolador el panorama futuro para nosotros y creo que en ese sentido pues es ahora o nunca, o sea, no vamos a tener nada en un futuro. María Alejandra, pues muchas gracias por esta conversación. Realmente ha sido para mí un gusto escucharte. Yo sigo insistiendo, a mí no dejan de conmoverme estas expresiones de mucha creatividad, porque también detrás de esta movilización social ha habido mucha creatividad, pero sobre todo de dignidad. Y creo que el país entero sí debería estar completamente agradecido porque nos están demostrando que otras formas de convivencia, que otro país, que otra sociedad, pues debería ser posible. Entonces, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, eh, al instituto también por la invitación. Muchas gracias pues por estar también pendiente de todo esto que creo que es fundamental y que la universidad pues tiene una labor social, una misión también en todo esto que está ocurriendo y que pues eso pues se demuestra también bajo el interés que le pongamos a estos temas, podamos debatirlo y ponerlo también en boga de la comunidad estudiantil o en general la comunidad universitaria y que eso también pues potencie el debate, ¿no? Y la lucha de ideas que al final es lo que pues nosotros hacemos en la universidad. Muchas gracias.